Bienvenidos a un episodio más de Más Entrevistas y hoy estoy aquí con Joel. Si te perdiste la entrevista anterior que le hice a Joel como líder, como CEO de una agencia de publicidad, tienes que ir a escuchar, a ver ese episodio en tu plataforma preferida de este podcast. Hoy, Joel, bienvenido nuevamente. Estoy súper contenta porque yo creo que la gente estaba esperando. Necesito aprender. Todos los negocios se quejan del tema de la publicidad. Yo tengo mi teoría, ¿sabes? Que es que por manía nos enfocamos mucho en la parte como táctica de ya vamos a montar la campaña y no pensamos, no nos preparamos. Es como si fuéramos a cocinar y a meterlo todo en el sartén o en la olla sin haber hecho el mise en place primero ni la preparación. Pero bueno, ahora tú me dirás tu opinión, porque te tengo una pregunta que es como que de la que más me preguntan. ¿Es importante el contenido orgánico al momento de nosotros anunciarnos en publicidad? Estrénate con esa primera pregunta con toda nuestra audiencia, por favor. Muy bien. Bueno, muy buenas a todos. Y la verdad que es una excelente pregunta. Es una pregunta yo creo que muy recurrente, que sobre todo se hacen muchos negocios o emprendedores que empiezan con la publicidad online cuando inician. Y a pesar de que no es necesario, ¿no? Creo que es algo que es muy conveniente, ¿vale? O sea, no es un must, pero es verdad que ayuda muchísimo por varias razones, porque si atendemos un poco digamos, a cómo el consumidor consume tanto el contenido como luego toma una decisión de compra, seríamos ignorantes si pensamos que una persona coge, hace clic en un anuncio y automáticamente compra sin ni siquiera investigar muchas veces un poco, sobre todo en función del ticket, ¿vale? Entonces, el que tú tengas un contenido orgánico bien trabajado, ya de entrada es un arma, ¿no? de generar confianza a esta persona que, oye, va a tomar una decisión posiblemente de compras y tú lo que estás poniendo son anuncios relacionados. Entonces, eso por un lado. Luego, bueno, podríamos entrar en luego cuestiones más técnicas, ¿no? De si luego el contenido orgánico puede ayudar también a tener una buena reputación dentro de Facebook y eso nos ayuda también con nuestros anuncios. Bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Pero para mí, sin duda, es algo que suma muchísimo. Entonces, yo siempre recomiendo, oye, que exista un buen contenido trabajado, porque eso al final nos ayuda a esa confianza a la hora de hacer anuncios. Yo creo que la entrevista es tuya, por eso, bueno, permite, creo que aquí tenemos que retomar el concepto de los touch points, ¿no? De aquellos impactos que recibe un usuario y de que hablamos que hoy en día, quiero que piensen todos, el último producto que compraron online, ¿cuántos impactos tuvieron de esa marca? Tanto de forma orgánica como de forma pagada. ¿En cuántas distintas plataformas vieron campañas de publicidad? Y uno de los ejemplos que más interesante es, y pueden buscar, por ejemplo, los reportes de Google, Google lo analiza muy bien, es de la compra de los meses que se tarda en comprar un vehículo. Es decir, desde que las personas dicen voy a comprar un vehículo hasta que lo compran, es fascinante ver el recorrido, el customer journey que hay, solo digital. Y entonces el otro día descubrí, bueno, Joel, no te lo he pasado todavía, a mí me gusta compartir siempre con las personas cercanas a nosotros esa parte del reporting, pero hay un nuevo método que un consultor acaba de diseñar que es un hexágono del proceso de compra actualmente ahora, porque ya no es lineal ni de broma, o sea, ya lo teníamos como, ya no es como, no te conoce, no, ahora es como, es un hexágono y la gente se va, sube, baja, y es como compara, lo piensa, parte del punto de base es no tengo la necesidad ni la idea de comprarlo, todos como que parten de ahí y después de repente como que van viendo diferentes cosas y ahí están los touch points. O sea, señores, yo tengo clientes que llevo 3 años impactándoles, ¿vale? Con cientos de contenido y a lo mejor ahora en unos meses será que comprarán por primera vez, ¿no? Entonces es fascinante toda esa parte y estoy de acuerdo contigo. Al final es como no, quizás no determina, no condiciona, pero al final todo puede sumar y reforzar ese mensaje que nosotros queremos transmitir como marcas a la hora de conectar con ellos, pedirles sus datos, que es una forma de pago, y hacer que nos compren. Muy bien. Y una pregunta, hoy en día, si ya sabemos que lo orgánico, bueno, suma, tal, ¿cuáles sí serían los elementos o el elemento que no puede faltar nunca en una estrategia, en una planificación para campañas de publicidad? Pues la verdad que esto es muy interesante y yo creo que es donde todo el mundo falla. O sea, la gente cuando quiere hacer publicidad automáticamente piensa Facebook, la plataforma, el algoritmo y no sé qué. Es como, o sea, no sé, la ciencia oculta, es como conspiración, no. O sea,
tú cuando vas a hacer una estrategia en redes sociales para publicidad online, o sea, lo más importante, antes ni siquiera de abrir Business Manager, o sea, no. O sea, es como, ¿qué vamos a ofrecer y a quién? Estas preguntas tan básicas, que insisto, porque sean tan básicas no quiere decir que no sean importantes, son las principales preguntas que tienes que hacerte antes de hacer cualquier campaña de publicidad. ¿Por qué? Si tienes muy claro a quién vas a impactar tu buyer persona y lo defines, cuando luego vayas a la plataforma va a ser mucho más fácil encontrarlo y generar los textos con los que tú les vas a impactar y qué le vas a poner delante, cuál es el objetivo, ¿vale? Es como una compra, asistir a un webinar, captación de leads, lo que sea, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no trabajas esto, al final vas a ir a un público quizá muy amplio o muy poco definido, con un mensaje muy vago, con una propuesta de valor muy estándar y estamos en un mercado donde cada vez más hay que trabajar y ser sofisticado. ¿Para qué? Para que el mensaje capte la atención del usuario y piense que le está hablando a esa persona como si le conociera de toda la vida. ¿Qué sucede? Que normalmente esto no es así. Es, oye, hay que hacer una campaña, venga, cualquier copy, cualquier imagen, pim pam, y al final, claro, no, la publicidad no funciona, no. Lo que no funciona es tu estrategia, que no es lo mismo. Mira, creo que mejor imposible como lo has explicado. Te voy a hacer una pregunta imprevista. ¿Vale? Estamos en medio de un lanzamiento que Ads Factory, tu agencia, está gestionando de nosotros. Es mi último lanzamiento de producto de este año, porque ya luego lo que nos queda en nuestras campañas de Navidad y Black Friday es especial porque, claro, es como mi último taller educativo, ¿no? Pero tú que eres una agencia súper mega con el tema de los procesos, ustedes son mucho de procesos, sistematizar. Confiesa la verdad a todos los que nos oyen. Fuera, ¿qué porcentaje ha correspondido a realmente entrar a crear las campañas en las plataformas de publicidad versus todo el otro trabajo que ustedes han hecho como agencia? O sea, si lo tuviéramos que decir en porcentaje, o sea, ¿qué porcentaje de tiempo se ha dedicado y recursos, ¿vale? A la creación, crear nueva campaña, configurar, sí, píxeles, todo eso, versus el resto del trabajo que estáis haciendo? Yo creo que si aquí esto lo escuchara la Project Manager asociada, ella diría probablemente un 80-20, 85-15, algo así. Es lo ¿Por que qué? estaba Porque pensando yo, ¿eh? Es lo que estaba exactamente pensando yo. Quería ver si coincidíamos al en la cifra. final hay un trabajo previo muy importante. Asumir el cliente, en plan, hacer un muy buen estudio de buyer persona, que el copy coja el tono, o sea, o sea, al final todavía hay una serie de procesos previos a ni siquiera, no arrancar las cámaras, lo que has hecho tú, a hacer ese tabio, a tener claras qué creatividades, qué copies, qué avatares, o sea, todo eso se diseña fuera del Business Manager. El Business Manager al final es como el fin de la fiesta, es como, vale, ya tenemos todo, vale, llegamos y montamos. O sea, al final es como, todo se reduce a eso. Todo el trabajo posterior, al final, vale, llegamos y montamos. Entonces, ese 15% final, que insisto, que, ojo, que luego hay una gestión estratégica, o sea, hay una gestión, Claro, y hay que estar ese encima, por know-how, ese supuesto, saber hay que hacer después optimizar. del propio Facebook, ¿no? De cómo optimizamos al máximo, cómo conseguimos trabajar las campañas, cómo hacemos los armados, ¿no? De las campañas, todo eso obviamente es un know-how que viene posterior y que también es importante. Pero eso solo puede suceder si lo demás, lo anterior, está bien hecho. O sea, si no, por muy bien que tú quieras hacer las campañas, va a ser muy complicado. Y ahora vamos a confesar otra cosa. Con la experiencia que tenemos nosotros en Convierte Más, que somos ágiles haciendo lanzamiento, y ustedes ni se diga también, porque uno de los servicios que ofrecen es el llevar este tipo de lanzamientos desde la A hasta la Z, ¿no? ¿Cuál es el periodo mínimo de tiempo que se necesita? Hablando de que somos ya de maquinaria, pero ¿cuál es el periodo del tiempo recomendado? Porque creo que hay muchos oyentes que nos escuchan y que creen que la solución es contratar a alguien que les lleve el lanzamiento. O inclusive si ellos están planteando hacerlo internamente. Vamos a hablar de nosotros con experiencia en qué es lo mínimo que nos pudiéramos plantar de preparación de este 80-85% del tiempo, ¿vale? Que necesitamos antes de lanzar las campañas, que a su vez también necesitan estar corriendo 12, 14, 15 días antes mínimo de la fecha en la que nosotros vamos a abrir el carrito, ¿no? Pero ¿cuál es el tiempo estimado también recomendado? Es decir, vamos a hablar de los dos escenarios. Fíjate qué interesante, porque hay veces que llegan, oye, pues personas preguntando, ¿no? Por servicios, oye, quiero hacer un lanzamiento, vale, para la semana que viene, o, ¿sabes? Para dentro de 2 semanas, y es como, entiéndeme, ¿sabes? No se puede. Entonces, a ver, un periodo ideal, o sea, además que esto es bueno.
o sea, no es cuanto antes. O sea, es bueno hacer una planificación. Un lanzamiento tiene muchos ítems. O sea, nosotros, vamos, en todos los procedimientos que tenemos, muchas veces, solo para el procedimiento previo de asumir cliente y así, es que igual, no sé si salen como, no sé si son 200 o 300 tareas. O sea, que luego el project manager asocia, o sea, es increíble la cantidad de trabajo que hay. A ver si un día, igual lo comparto en stories, de todos los ítems que se pueden encontrar en una hoja de requerimientos, porque es increíble. O sea, nosotros, lo mínimo que pedimos a un cliente para trabajar son entre 8 o 10 semanas previas. ¿Ves? Mínimo. Pero esa era justamente la pregunta que quería llegar. Y ahora una pregunta, Joel, que tú también has tenido tus propios productos, ¿vale? Que tú también los has lanzado. Imagínate que tú no tuvieras agencia, que hablemos también de una audiencia a la que le podemos enseñar a ustedes, a nosotros, a que lleven a cabo su propio lanzamiento. ¿Cuánto es el tiempo que tú entiendes que deben tomarse ellos? Porque la paciencia es algo que ya hemos hablado que es importante en los negocios en general. ¿Cuánto es el tiempo normal que ellos entiendan, no estoy tardando, no me estoy haciendo mayor, ¿vale? ¿Cuál es el tiempo prudente? Dime la tuya, yo voy a decir la mía también, ¿ok? O sea, para que una persona, digamos, que lanzase su propio producto, ¿no? ¿Quieres decir? Claro, sus propios productos, servicios, lo lanzaran ellos, bajo su ritmo, haciéndolo con su conocimiento, con sus recursos. Yo diría que, o sea, es decir, claro, tú cuando hablas de paciencia, es verdad que por supuesto hay que tener paciencia, pero si tú te planificas bien, sobre todo, que es lo más importante, eres consciente, que yo creo que es el principal problema, de todo el trabajo que tienes que hacer, porque parece que es hacer 2 landings, 4 anuncios, tal, y va, y esto ya se lanza. Es como, no. Es como si queremos hacer bien las cosas y quieres hacer todo, te diría que lo normal es que hicieras algo, o sea, un tiempo parecido. O sea, porque es que si no, no creo que hagas algo de manera realmente acertada, porque, insisto, hay mucho trabajo detrás. Quizás se pudiera agilizar un poco porque estás solo, pero yo creo que menos de 8 semanas te diría que no, porque si luego solo captar son 2 semanas, tienes 6 para preparar todo lo demás. Entonces, al final se acorta mucho el tiempo. Estoy de acuerdo contigo, pero hay una parte que la viví cuando comencé, que renuncié a mi trabajo. Y claro, yo emprendía mi negocio los fines de semana y en las noches. Entonces, claro, necesitaba, por supuesto, esas 8, 10, hasta 12 semanas inclusive, ¿por qué no? 16 semanas, o sea, el tiempo que fuera necesario, porque yo tenía otra prioridad, que era mi empleo oficial, el que me pagaba y todo eso. Pero cuando yo me vi que realmente yo no tenía nada más que hacer y que el lanzamiento iba a ser mi prioridad y que yo no tenía clientes que atender, nada, las cosas cambian. Entonces yo te digo, si tú solo vas a hacer eso, porque vamos a decir, tienes tu colchoncito, ya has trabajado, te ves en eso, o vamos a decir, tú le vas a dar 6 horas al día de las 8 porque el resto de cositas que tiene, te podrías plantear hacerlo en 3 semanas, ¿vale? Porque yo lo he vivido, ¿ok? Yo lo he hecho sin experiencia, te estoy hablando en mis inicios, no ahora con el conocimiento que tengo de que tú vas montando y tú haces el diseño y que si la plantilla y el copy, que tú no vas a saber hacer copy, pero bueno, tú lo describes porque tú has creado, has concebido ese servicio y ese producto. Pero esto va a un tema de prioridades. La realidad hoy en día es que cuando tú contratas una agencia, tú no eres el único cliente de la agencia. Eso es lo número uno. Cuando tú te decides hacer un lanzamiento tú mismo interno, eso no es lo único que tú tienes que hacer, porque tú tienes otras responsabilidades de tus otras líneas de ingresos, de las otras cosas que tú haces. Entonces, bueno, quería hacer un hincapié ahí bien interesante, porque esto sirve para cualquiera, para un e-commerce, o sea, que va a lanzar un nuevo producto directamente, para infoproductores, para negocios que venden servicios profesionales, para agencias, o sea, servía para todo. Y ahora ya, sabiendo que esto lleva su tiempo, de que hay que trabajar más la estrategia, que esa operación, ya vimos ese 80, 85, ¿vale? De ese 15, 20. ¿Cuáles entenderías tú que son las claves, Joel, para que ese ROAS, ese retorno de nuestra inversión publicitaria, pueda ser siempre mayor? Porque yo creo que ponernos a hablar hoy de que un ROAS 2, 3, 4, 5, 10 es bueno o malo, es tan irrespetuoso, porque depende tanto de las ofertas, del tipo de la industria, del momento en el que nos anunciamos. Así que hablemos en general. ¿Cómo podemos hacer que nuestro ROAS siempre sea mayor? ¿Cuáles son esas claves que tú dirías hoy en día que son fundamentales? Para mí una clave es el punto anterior. O sea, tener planificación y saber hacer bien las cosas, porque si hay una inexperiencia, probablemente te estés dejando fuera de la ecuación muchos pequeños matices que son los que luego marcan la diferencia a la hora de hacer un lanzamiento.
Entonces, no es lo mismo lanzar que lanzar bien cualquier producto o lo que sea. Entonces, ese para mí, sin duda, es un punto muy importante. Tener clara la estrategia y todos los puntos que requiere una buena estrategia. Otro que ya hemos hablado, tener muy claro a quién vendes y el qué. Eso es fundamental. Y sí que hay un tema que nosotros somos muy obsesionados con esto y es con el tema números y métricas. O sea, nosotros, de hecho, hace poco di una ponencia hablando de precisamente cómo tú puedes diseñar el lanzamiento que tú quieras, por así decirlo, desde los números. ¿Por qué? Pues si tú entiendes los números, ¿vale? Que es algo que yo creo que siempre pasa como muy desapercibido. O sea, tú puedes tener un lanzamiento y hacer como has dicho tú, un ROAS 10 y decir, ¡guau! Increíble, tal, y no saber por qué, cuáles han sido las claves de ese por 10, o tú hacer un lanzamiento y perder dinero y tampoco entender el por qué. Entonces, en ambos sentidos, para mí los números son fundamentales. Si trabajamos mucho, pues sale, siempre que lo pongo en redes sale, ¿no? El tema de la calculadora y así, porque es lo que te permite saber, vale, ¿cuánto quiero facturar? Me alimento, lo que sea, ¿no? Es como, oye, pues 10.000, 100.000, da igual, un número, ¿vale? Entonces, automáticamente con los números tú eres capaz de decir, ¿qué tiene que suceder para yo conseguir este objetivo? ¿Cuántos leads? ¿Cuál es el coste por lead máximo que yo puedo pagar? ¿Cuántos clics? ¿Cuánto tiene que convertir el funnel? Todo. Entonces, eso es algo que yo, de verdad, y llevamos tiempo haciendo lanzamientos y estamos tiempo en el mercado y vemos que mucha gente no presta atención a esto. Entonces, por darte algo distinto, ¿no? Porque al final podríamos hablar de la oferta, de no sé qué, de si un webinar, un PLF, lo que sea. Eso es algo que de lo que se habla mucho, pues quiero darte esto. Para mí es muy importante los números porque es algo muy abandonado y creo que es o sea, necesario. O sea, realmente saber qué tiene que suceder para yo conseguir este objetivo con este error. Fíjate que hablas en plural, o sea, estás hablando de múltiples métricas. ¿Nos podrías compartir por lo menos 3 métricas y por qué son importantes? Porque decir ahora que me dé la 3 métricas más importantes vuelve a ser, o sea, depende de qué tipo de campaña, dame el contexto, no. Dame 3 métricas y por qué son importantes independientemente de la campaña que nosotros hagamos. Hoy en día, para nosotros medir las conversiones del esfuerzo que estamos haciendo en campañas de publicidad. Bueno, es que esto da para mucho. Voy a intentar ser súper breve. Yo sé, por eso, pero dame el porqué. Yo quiero saber tu punto de vista también. La más importante, obviamente, es el ROAS, porque es lo que dice, oye, has ganado o has perdido, no hay más. O sea, esto es la métrica que mide el resultado, pero obviamente el ROAS, si tiramos hacia atrás, depende de muchos factores. Entonces, primero de todo, coste por clic. El coste por clic, cuánto yo pago por clic para llevar tráfico a mi landing, que eso depende de, oye, del CTR y de las pujas, ¿vale? Del CPM, ¿vale? Hasta aquí bien. Pero por otro lado, la primera métrica es el ROAS, la segunda, la conversión del funnel, que es algo que depende de múltiples factores. Incluso tú puedes hacer el mejor tráfico del mundo, pero si ese funnel no funciona bien, no sirve de nada. Entonces, ROAS, conversión de funnel, y te voy a dar 2. Una, el precio del producto, ¿vale? Esta es otra, porque parece que no, pero el precio del producto marca directamente cuánto es la siguiente métrica, que es el coste por lead, tú puedes pagar para conseguir un objetivo. Por ejemplo, hace tiempo, cada vez menos, los auto-webinars, por ejemplo, funcionaban bien. ¿Por qué? Porque vendiendo un producto en automático a 197, 297 y 497, hablo del mercado español, los ROAS eran interesantes. ¿Por qué? Porque tú podías pagar 2, 3 euros por lead y eso se sostenía. Ahora en algunos nichos es complicado pagar menos, por ejemplo, de 5 euros por lead. ¿Eso qué sucede? Que el ticket de producto ya no se soporta. Entonces, o consigues por el mismo coste por lead vender más caro o ese funnel ya no funciona. Entonces, son matices, ¿vale? Pero para mí estas 4 métricas son las macrométricas de las cuales depende todo lo demás. Entonces, sin duda para mí esto es lo mismo en e-commerce, perdona que te interrumpa, pero este mismo caso, porque nos escucha mucha gente de comercio electrónico, hacen un anuncio para, no sé, para un cover de celular, ¿verdad? Y están intentando, pero la plata no la pueden ganar con el cover, porque ahí no van a tener beneficios en absoluto. Tienen que intentar promocionarle otros productos, ¿vale? Otros gadgets que vayan a comprar y que ese average order value, esa media de carrito que iban a pagar, pues aumente, ¿vale? Entonces, quiero hacer el matiz porque no solamente subir los precios, sino hablamos de subir el carrito completo, lo que la gente vaya a comprar, sea hacer lo que sea que tú vendas, ¿no? Pero sí, efectivamente es un buen matiz que haces
Creo que poca gente se atreve a hablar de esto, Joel. Y si la gente dudaba, si los webinars evergreen realmente, no es que no funcionen, señores, no es que no funcionen. No, para nada, pero para nada. podemos ver que hay páginas como SimilarWeb que te dan estimaciones de tráfico y tú puedes ver cómo el tráfico a las páginas como de EverWebinar, esas plataformas automatizadas ha descendido. O sea, literalmente ha descendido. O sea, estamos viviendo una época de servicios híbridos también, ¿vale? Donde muchas personas ya no quieren pagar un sobreprecio por contenido que no debería estar vendido tan caro. O sea, es como una revolución en la parte del consumo y lo que compramos y tal. Pero bueno, quería hacer el matiz para que la gente no se alarme. Yo quiero dejar claro esto, o sea, no quiero decir que, o sea, esto no es funciona o no funciona, o sea, es depende. O sea, es así de sencillo. O sea, depende de los costes y de cuál es lo máximo que tú puedes pagar para que ese funnel se soporte. Y como bien has dicho, en el comercio electrónico funciona igual. O sea, si tú tienes una conversión de tienda del 1 o 2%, por ejemplo, tú puedes calcular cuál es el CPC máximo que puedes pagar para tener el ROAS X que tú quieras tener. Entonces, si estás pagando más, una de dos. O subes la conversión del funnel, lo que has dicho, o tienes una estrategia más medioplacista de haber hecho del value donde, oye, a lo mejor ganas primero... con la primera compra tienes break-even, con el bump offer ya le sacas un poquito, o a lo mejor es un negocio donde puedes vender otros productos posteriores. O sea, luego todo depende de la estrategia. Entonces, nunca vamos a poder decir esto funciona o no funciona. Siempre depende de la O ha estrategia. dejado de funcionar. No, mira, ¿sabes qué? Y lo bonito de esto es que me gusta cuando no puedo hacer todas las entrevistas, las preguntas que tenía planificadas, porque se ha convertido en una conversación genuina. Y yo siento que ahí es cuando nuestros oyentes más partido le van a sacar. Fíjate, Joel, que suele ser muy habitual en los negocios digitales que digan que la parte de call center, de llamadas por teléfono, nada más la quieren hacer para el high ticket, que ya sabe, en mi opinión, le llamamos high impact. Cualquier cosa que tú vendas en un precio elevado es porque genera un gran impacto, una gran experiencia, un gran sentimiento, ¿vale? En las personas. Pero es realmente interesante que yo me mueva en otra área. Yo estoy en Estados Unidos, voy a muchos masterminds y es increíble la cantidad de negocios nuevos que están surgiendo de call centers para recuperar carritos de e-commerce y carritos con una media de 50, $75. ¿Ok? O sea, estamos hablando que la parte de teléfono de toda la vida, que viene siendo sinónimo, atención personalizada, realmente me preocupo por ti, quiero entender si podemos ayudarte, cada vez está tomando un rol más importante. Y no es solamente que hay para cuando vendo algo caro, no. Puede ser inclusive cuando vendemos algo de un precio más low ticket, como le solemos llamar en términos digitales. Pero eso es una tendencia que aquí en Estados Unidos, en e-commerce, Joel, está cada vez más en auge. O sea, y te lo digo, no es porque ya conozco una empresa, no, es porque hay varias empresas que conozco que nos están llamando constantemente para ofrecer el servicio. Te recuperamos los carritos abandonados por teléfono. O sea, es una cosa fascinante. Entonces también quiero dar esto porque muchas veces queremos culpar a la plataforma de publicidad, pero ni nuestro sistema, como dices tú, de estrategia previo, ni el durante y posterior ayuda a que esa conversión también, que para ti es importante, la conversión del funnel en general, realmente se pueda dar. Entonces, bueno, quise hacer el hincapié ahí porque siempre me gusta mantener a la audiencia actualizada, ¿no? Genial. Por eso refuerzo el mensaje de desde los números tú eres capaz de tener todo esto controlado siempre. Pero claro, a no todo el mundo le gustan los números. No, yo sé, eso es interesante. Oye, Joel, yo sé que la pregunta que te voy a hacer ahora van a decir, bueno, estás un poco contaminado porque ustedes tienen su propia herramienta de publicidad, pero bueno, yo tengo que preguntarte, ¿cuáles son las herramientas preferidas de tu agencia, de Ads Factory? ¿Cuáles son las herramientas que tu equipo y tú aman utilizar en el día a día? Y oye, si hay una incluso de Project Management que sea la que les guste, también me vale. Pero para hacer el trabajo que ustedes hacen, para darle resultados a los clientes, ¿cuáles son sus herramientas preferidas hoy en día? Estaba pensando más en esto precisamente que en la parte de publicidad, para reforzar más el mensaje. ¡Qué bueno! Para reforzar el mensaje, bueno. Es más importante esta primera parte que luego, porque luego es verdad que, oye, no hay ciencia infusa, o sea, es hacer bien las cosas. Entonces, herramientas que utilizamos en el día a día. Mira, a ver. Para mí la más importante no es... El Business Manager es una consecuencia. Para mí la más importante es Asana, que es nuestro gestor de proyectos. O sea, si no existiera Asana, no existiría la empresa.
Perfecto. Asana es una alternativa de Trello, ¿vale? ¿Cómo es que se llama la que utilizamos nosotros? Sí, ClickUp. ClickUp. Exacto, de todas estas, ¿vale? O sea, es simplemente una alternativa. Perfecto, continúa. Entonces, por un lado, una herramienta de gestión de proyectos seguro, luego otra súper importante, Google Calendar. O sea, si no hay una buena gestión del tiempo, hubo una temporada donde literalmente nos comían las reuniones. Entonces, el proteger el tiempo es tan importante, ¿no? Y ahora cada uno tenemos nuestro espacio de foco diario, donde, por ejemplo, está prohibido poner reuniones ahí, salvo que sea algo súper urgente. ¿Qué más? Nuestra plataforma de comunicación, al fin y al cabo, piensa que somos un equipo en remoto. Si no tuviéramos una herramienta de comunicación diaria, no existiría esa comunicación. Al fin y al cabo, manejar un equipo en remoto es muy complicado. Entonces, nosotros utilizamos Slack como herramienta de comunicación instantánea y luego Google Meet para reuniones, ¿vale? Esto aquí en la parte de gestión. Luego, como empresa, como agencia, una herramienta de gestión económica. Nosotros utilizamos a día de hoy Holded, por ejemplo, para toda la parte de gestión financiera ágil. Y luego, si queremos entrar un poquito más en la parte de publicidad, obviamente Business Manager y la herramienta de Google Ads, ¿no? Es como el Ads Manager de Google para las campañas. Y volviendo un poco al tema antes, ¿no? De si parte de lo más importante es saber muy bien cómo llegar a nuestro público objetivo. Ahí nos apoyamos mucho en Hello Targeting, ¿vale? La herramienta que tenemos de llegar a ese público, ¿no? Y cómo sacamos esos intereses, y más ahora con todos los cambios de iOS, los intereses toman mucha más fuerza con respecto a las audiencias similares. La utilizamos a diario para generar nuevas audiencias, nuevas ideas, ¿vale? Audiencias ocultas. Y luego también, bueno, una herramienta que es más accesible para todo el mundo, que es la propia biblioteca, por ejemplo, de anuncios de Facebook para buscar inspiración de otros anuncios, de otras empresas, ¿vale? El Facebook Ads Library, por ejemplo, es una herramienta pues eso, que también es muy útil en el día a día. Y no diría más, porque al final puedo inundar todo esto de herramientas y tampoco es el objetivo de... No, pero yo creo que nos has dado una buena bóveda, un buen toolkit, como sea que queramos decirle. Joel, para despedirnos, porque este episodio yo creo que está siendo muy rico en valor y de verdad que espero escuchar pronto la retroalimentación. Si alguien va a abrir un nuevo proyecto, ¿ok? Y va a comenzar con campañas de publicidad. Da igual si tuvo experiencia o no tuvo experiencia previa con publicidad. Yo siempre recomiendo que nuestro pasado no condicione nuestro presente y mucho menos nuestro futuro. ¿Cuál sería ese gran consejo? Yo sé que tú has compartido mucho, te dejo que si tienes que repetir algo, pero ¿cuál sería el único consejo con el cual tú le dirías, please, pueden olvidarse de todos los demás, pero esto es un tatuaje profesional que tienen que tener, imprímanlo, péguenlo por todos los lados antes de hacer su primera campaña de publicidad para ese nuevo proyecto? Fíjate, aquí quizá voy a decepcionar a la audiencia en el sentido de que no soy partidario cuando hay una respuesta compleja a algo simple, decir esto y ya, porque creo que sería insuficiente. Se vale. Lo primero que diría es fórmate. O sea, es decir, ten claras las bases. O sea, no te digo que te hagas un experto, pero ten muy claro cuáles son las bases de una publicidad efectiva. Porque entonces ahí es donde llega la gran decepción, que es, lanzo cualquier campaña sin conocimiento y luego no funciona. Entonces, es muy sencillo adquirir una base de conocimiento para lanzar unas campañas en todos los sentidos, tanto a nivel de inversión económica como a nivel de tiempo. No es complicado tener una pequeña base de conocimiento de cómo lanzar una campaña de publicidad online. Hemos compartido aquí cuáles serían los fundamentos. Sería simplemente profundizar un poquito más y, sobre todo, tener claro qué objetivos se tienen que dar para ser rentable y saber muy bien cuánto nos podemos permitir invertir, ¿vale? Porque yo he llegado a ver locuras a la hora de invertir en campañas en publicidad, de incluso dinero que una persona no se puede permitir invertir en auditorías así, de invertir más de lo que uno puede, y al final eso también es poner cualquier negocio en riesgo, ¿no? Entonces, tener muy claro esto, ser muy consciente, ¿no? Entonces, yo diría eso, no diría otra cosa, la verdad. Perfecto, ¿no? Con eso estamos muy bien. Miren, señores, ha sido un placer, Joel, de verdad, muchísimas gracias. Sé que no es la última vez que vas a venir, porque sé que esto va a causar revuelo, que la gente va a querer más de estas conversaciones
qué es lo que está funcionando, qué es lo que debemos hacer. Y sé que probablemente las personas estaban esperando como ya vamos a meternos, pero creo que la gran reflexión de este episodio que tiene que quedar es que tenemos que hacer más antes de entrar en cualquier plataforma. Pero esto no lo digo solo en publicidad, lo digo hasta antes de diseñar una publicación en redes sociales, antes de crear una estrategia de ventas, antes de ponernos a hacer cualquier campaña, lo que sea, tenemos que hacer más planificación, de realmente ver hacia dónde va todo. Muchísimas gracias, Joel. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Esperamos la retroalimentación. Joel, por favor, di cuál es tu usuario en redes sociales para que te puedan seguir después de haberte escuchado en 2 episodios aquí en Más Entrevistas. Bueno, mi usuario en Instagram, que es la plataforma donde estoy más activo, es @soyjoellopez, Joel con J. Y, por supuesto, el placer es mío, Vilma, gracias a ti. Y nada, esperamos que hayamos aportado valor y haya servido a la audiencia. Bueno, pues ya saben, nos vemos la próxima semana con otra entrevista.